muchísimas gracias al comité organizador, doctora María Teresa Galeano, y a la Asociación Colombiana por la invitación a esta conferencia. Tratar de hablar en 20 minutos de hepatitis virales creo que es imposible y habría temas que nos cubriríamos en días completos. Vamos a tratar de centrarnos en las dos entidades que generan un mayor gasto y que es un problema de salud pública en este momento y que está llevando a grandes costos por su evolución hacia trasplante hepático. Vamos a hablar inicialmente de hepatitis B, un problema de salud pública mundial. Más de 2 billones de personas, el 30% de la población mundial, en algún momento ha estado en contacto con el virus y quedan 360 millones de personas que están crónicamente infectadas con el virus. De ellos, un porcentaje evolucionando hacia cirrosis y complicaciones como el hepatocarcinoma, que es el 5º cáncer más frecuente en el mundo, con más de 600.000 muertes y la 10ª causa de muerte en el mundo. Este es el virus que nos ocupa, un virus que tiene una parte externa donde expresa el antígeno de superficie, donde en el núcleo expresa el core. El antígeno core no se detecta en sangre, muy rápidamente desaparece, por eso detectamos el anticore, el antígeno E, el DNA polimerasa y una fracción en el genoma que es el ccDNA o el DNA circular covalente cerrado, que es una fracción que se integra al genoma de los hepatocitos y nunca desaparece, y por eso se considera por algunos que nunca se cura la hepatitis B porque siempre va a quedar ahí. Vamos a recordar unos marcadores de los que vamos a hablar y es importante tener claridad. El antígeno de superficie, que me habla de presencia de virus. Si yo tengo antígeno de superficie, tengo el virus. El anticuerpos contra el antígeno, que me hablan de protección, sea porque estuve infectado y me curé o porque me vacuné e hice anticuerpos. El core, que me habla de contacto con el virus, que puede ser reciente y expresa el IgM, o la memoria inmunológica, el IgG, que si he estado en contacto siempre va a quedar positivo y me dice que alguna vez estuve en contacto con el virus. El antígeno E, que me habla de replicación viral, y si se expresa, el virus se replica, por eso hay más viremia y mayor infectividad. Y los anticuerpos contra el antígeno, que nos hablan de resolución de la replicación, cae la replicación, cae el DNA y mejora. La seroconversión del antígeno E, que es cuando desaparece y aparecen los anticuerpos, que es un objetivo de tratamiento, y lo que quisiéramos, que es la seroconversión del antígeno de superficie, que es eliminar el antígeno de superficie, anticuerpos, que es lo más cercano a la cura. Este es el mapa de prevalencia mundial, donde se han descrito zonas de baja prevalencia, menores al 2%, intermedia y alta. Nosotros estamos en una zona en teoría de baja prevalencia, pero este mapa es un mapa en el que nos tienen catalogados, pero cuando vemos los mapas nacionales, el mapa del Ministerio de Protección Social y Civigila, donde vemos que en la mayoría de regiones, salvo las ciudades, algunas ciudades es de prevalencia intermedia o alta, y peor todavía algunos otros como este, donde vemos que casi todo el país está catalogado como zonas de alta prevalencia o intermedia y asociados con virus delta en algunos de ellos. Igualmente, este es un trabajo de la doctora Mónica Guevara, ella es una bacterióloga industrial que está haciendo un doctorado en virología e hizo un trabajo reciente en el que demuestra lo mismo. Cogió 4 departamentos, 697 habitantes, entre 12 a 72 años, e hicieron una entrevista para ver quiénes tenían factores de riesgo y nos muestra unas tasas de prevalencia que son preocupantes, donde nosotros estamos en algunas zonas como el Magdalena, en zona de alta endemia, lo mismo la zona del Amazonas, San Andrés con una endemia baja. Más preocupante todavía cuando vemos los anticuerpos aislados contra el antígeno, que nos hablan de protección y vacunación, que si nosotros hiciéramos cosas de salud pública sería preocupante ver cómo zonas como el Magdalena, solo el 17% de la población está vacunada y teniendo una vacuna efectiva, la minoría de la población se encuentra protegida. En las grandes ciudades no es lo mismo, depende de donde yo busque el antígeno de superficie. Si yo miro, esto es un trabajo que va a salir publicado en la revista de Gastro, en estratos 5, 6, 4, 5 y 6 estudiantes universitarios en la ciudad de Bucaramanga, 1.298 estudiantes, donde vemos que la prevalencia es mucho más bajita, pero a pesar de ser estratos altos, solamente el 30% de la población está protegido y vacunado contra el virus. La hepatitis B en general en Colombia por lo menos es una enfermedad de transmisión predominantemente sexual. En los sitios de alta prevalencia, ¿sí?, donde la prevalencia es más alta, la mayoría es transmisión vertical madre-hijo. En África, que se combinan las dos, transmisión sexual y vertical de zona intermedia. En los sitios de baja prevalencia predomina la transmisión sexual con otros factores y en un 30% de los casos nunca sabemos por dónde vino, pero el paciente está infectado.
Cuando nos infectamos, dependiendo de la edad a que lo hagamos, tenemos un chance de cura diferente. En los niños o en los infantes, el sistema inmunológico es inmaduro, no puede pelear con el virus y al infectarse en la mayoría de los casos se cronifica. En los adultos, si tengo un sistema inmune competente, solo el 5% evoluciona a una enfermedad crónica. De ellos, el 15 a 40% evolucionan hacia cirrosis, hepatocarcinoma, cirrosis o muerte. Importante que el 70% de los que cogemos acá están en una fase inactiva que no requieren tratamiento sino seguimiento. Cuando hablamos de hepatitis B crónica, cuando yo detecto en sangre antígeno de superficie por más de 6 meses, con niveles detectables de viremia, elevación de aminotransferasis y si hacemos biopsia, vemos cambios de hepatitis crónica con una actividad necroinflamatoria importante en la biopsia. El virus tiene una evolución diferente, hace un proceso dinámico, no es que entre y haga una evolución persistentemente igual en el tiempo. Adquirimos el virus salvaje, que expresa el antígeno de superficie, usualmente una vez lo adquirimos hay una gran viremia e inicialmente mientras el sistema inmune no reconozca el virus entra en una fase de inmunotolerancia que cursan con grandes viremias pero no pelea con el virus y no genera inflamación. Una vez el sistema inmune lo detecta, empieza la pelea, se alteran las aminotransferasas, viene el daño hepático que es la fase inmunoactiva y si el sistema inmune gana la pelea, logra controlar la replicación, entrar en una fase inactiva, pero aparecen posteriormente los mutantes del virus o en cualquier momento de inmunosupresión, el virus nuevamente inicia su replicación, se reactiva y esto progresa rápidamente hacia cirrosis y hepatocarcinoma. En general, cuando uno piensa en tratar el virus de la hepatitis B, las indicaciones son las mismas, sea E positivo o E negativo, y se combinan de 3 criterios: los niveles séricos del DNA, los niveles de aminotransferasas y el grado histológico que encontremos, sea por biopsia o actualmente con algunas pruebas que nos permiten evaluar el grado de inflamación y fibrosis sin tener que hacer biopsia, como el FibroScan. En general, me gustan las guías europeas que son mucho más prácticas, las guías americanas discuten aún más el nivel de viremia. Los europeos, si tienen una viremia mayor a 2.000 unidades, ALT, cualquier valor por encima de lo normal, y un metavir en biopsia mayor de F2 es una indicación para arrancar tratamiento. 2 grupos de drogas que se pueden utilizar, unas drogas inyectadas, que son los interferones, que son inmunomoduladores, y los análogos nucleócidos, que son antivirales, tienen sus pros y sus contras, se debe individualizar a cada paciente, ver cuál es la mejor droga para cada cual, el nivel de viremia, el sexo del paciente y con esto definir quién le puede ofrecer la mejor opción de controlar la enfermedad o cura de la enfermedad. Podríamos pasar aquí toda la tarde discutiendo, vamos a pasar rápidamente al virus C. Este es el otro virus, el virus de la hepatitis C. Es un virus que llega al hepatocito, entra al hepatocito, se libera en el citoplasma, libera las proteínas, de las cuales es importante y quiero que nos detengamos aquí un poquito, expresa 4 proteínas que son la zona estructural y 6 proteínas de la zona no estructural. Esto es importante porque la expresión de estas proteínas sirve uno para diagnóstico, la mayoría de test de ELISA iniciaron acá, ahora detectan varias fracciones, para genotipo que se utiliza la zona E1 y N5B y sobre todo porque los nuevos tratamientos vienen dirigidos acá. La mayoría de tratamientos hasta este momento era el interferón, que era estimular el sistema inmune para pelear con el virus. Aquí ya vienen los antivirales de acción directa porque van a atacar directamente esta zona. Actualmente llegaron los inhibidores de la NS3 y NS4A, el telaprevir y el boceprevir, pero vienen hacia la zona N5A, N5B, que es donde se producen las polimerasas para la replicación viral, los inhibidores de polimerasa, que lo que se viene hasta el momento son mucho más potentes, con menos efectos adversos y a futuro nos van a permitir eliminar los interferones y dejar drogas solamente orales para el manejo. Se replica el virus, se empaqueta y se elimina nuevamente a sangre. La prevalencia de la hepatitis C es una enfermedad que la ha tenido el 3% de la población mundial, 170 millones de personas infectadas. La cronicidad mucho más alta que el virus B, 75-85% de los casos se cronifica, una progresión a fibrosis que es baja,
con un riesgo de cirrosis del 10% a 10 años y del 20% a 30 años, pero que genera una mortalidad de 1 a 5% por año, y en los pacientes una incidencia ya con cirrosis de hepatocarcinoma de 1 a 4% por año. Este es el mapa de prevalencia, donde nuevamente nos tienen catalogados en una zona de baja prevalencia, pero creo que esta prevalencia es más baja de lo que nos tienen. Estos son datos en bancos de sangre. La prevalencia en general ha bajado por la educación preventiva en drogadictos, sobre todo en los países industrializados, Estados Unidos, Europa, donde predomina la contaminación en drogadictos por compartir jeringas, y el buen control en bancos de sangre. Una vez en el 92 se detectó que se transmitía por sangre contaminada y se empezó el control en bancos de sangre, empezó a bajar. En este momento en el mundo en general, menos de una unidad por cada 100.000 pueden estar infectadas. En Colombia, antes del 95, 67 de cada 10.000 unidades que se utilizaban estaban infectadas, que llegó a ser la prevalencia más alta de transmisión en toda Latinoamérica, pero desde aquí se inicia el control en bancos de sangre y se empieza a tamizar las bolsas de sangre. En este momento más del 99% de las bolsas son tamizadas y el riesgo es inferior a 0.2 por cada 10.000 donaciones. La prevalencia en que nos tienen es del 1%, cuando éramos 42 millones, quiere decir que debería haber 420.000 infectados y una proporción de cirrosis que no vemos, que es demasiado alta. Nosotros hicimos un estudio en la Samaritana, en la cual en 6.000 donantes encontramos una prevalencia por ELISA del 0.6%, que es como nos tienen catalogados, pero los estudios de prevalencia actual deben hacerse con pruebas de biología molecular y se debe hacer tamizaje con PCR, y cuando les hacíamos tamizaje con reacción en cadena polimerasa solamente era el 0.06%, que yo creo que esta es una prevalencia mucho más ajustada a la realidad. Cuando hacemos prevalencia sobre factor de riesgo, que es como deberíamos buscar los pacientes, como decía esta mañana la doctora Rosario, si uno hiciera un tamizaje de oportunidad y empezar a tamizar los pacientes que tienen factor de riesgo, como lo hizo la doctora Alvarado en este artículo, en el cual vio qué pacientes tenían factores de riesgo y los tamizaron, vemos cómo la prevalencia sube, y con solo preguntarle al paciente si alguna vez ha sido transfundido, la prevalencia me sube al 5 o 6%, y es como deberíamos buscar los pacientes para encontrarlos oportunamente, tratarlos y evitar que nos lleguen ya con cirrosis, con hepatocarcinoma o en plan de trasplante hepático. 6 genotipos descritos del virus, el virus 4 en África, y el 6 en Asia, y en general los más frecuentes el 1A, el 1B, tanto en Europa, Estados Unidos y en Sudamérica. Y en Colombia también ya están los estudios de genotipo hechos hace varios años, en la cual la mayoría de los estudios muestra que nuestros pacientes tienen genotipo 1, y recientemente la doctora Alvarado en otro estudio también nos muestra en 184 muestras de sangre de la Cruz Roja, genotipificación utilizando las zonas que hablábamos previamente, y vemos como el genotipo más frecuente entre nosotros es el genotipo 1B en el 82% de los casos, con menos frecuencia del genotipo 2A, 2B y 3A. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Es una enfermedad de transmisión parenteral, la transfusión antes del 92, la exposición de uso a drogas endovenosas y nosocomial, y otros factores de riesgo que se han descrito y que siempre hay que investigarlos en los pacientes. Vemos así como en América Latina, este es el consenso latinoamericano de hepatitis en el cual nosotros participamos, el 50% de los casos es de origen transfusional, ocupacional, y un 30% lo que llamamos de transmisión inaparente, en que no sabemos por dónde llegó, pero lo tiene. Cuando vemos esto es muy similar a lo nuestro, donde nosotros también el 50% de los casos es de origen transfusional, con menos de los otros, y el 27% de transmisión inaparente. ¿En dónde deberíamos buscar los pacientes? De acuerdo a esto, en todo drogadicto, reciente o remoto, así haya consumido una sola vez, pero se debe buscar porque tiene el riesgo. Toda persona transfundida en Colombia antes del 95 o trasplantada antes del 95, los hijos de madres positivas y las parejas de personas con hepatitis C, todo personal de salud que haya tenido un accidente o contaminación con un paciente C positivo,
en todos los pacientes con VIH. Es importante, todo paciente con VIH debe tener B y debe tener C y debe tener delta, si tiene B. En los pacientes hemofílicos, porque hubo una contaminación universal en la década del 70 y del 80 de todos los hemoderivados, y en los pacientes en unidades renales, y estos que son los que nos llegan a nosotros para el estudio de hipertransaminasemia, y cuando los buscamos encontramos que tienen una hepatitis C. ¿Por qué es importante buscar estos pacientes? Porque esto está pasando en todo el mundo. Hay un subregistro muy grande de detección de la enfermedad. Al no detectarse la enfermedad, los pacientes están andando con la enfermedad, están llegando cada vez más tarde. Vemos que solamente el 25% de las personas infectadas se están detectando y solamente de ellos están recibiendo tratamiento una cuarta parte de los pacientes. ¿Eso a qué lleva? Esto es una proyección hacia el 2030 en la que vemos cómo por esos pacientes no detectados cada vez estamos detectando más pacientes con cirrosis por virus C y peor todavía, cada vez el virus C se ha vuelto una de las principales o tal vez la principal indicación de trasplante hepático en el mundo y no solo la hepatitis C, sino que cada vez hepatitis C con hepatocarcinoma, o sea, estamos encontrando tarde los pacientes ya cirróticos, no los podemos tratar, toca trasplantarlos y trasplantarlos con hepatocarcinoma que aumenta su morbimortalidad. En general, cuando hacemos una infección aguda, en el 30% de los se puede eliminar solamente en el 15 a 30% y en la mayoría se cronifica. De esos 30% hacen una progresión leve, pero hasta el 50 a 60% pueden hacer una progresión moderada severa que lleva a cirrosis, termina en trasplante, hepatocarcinoma o fallece. Hay unos factores claramente identificados que nos permiten saber qué paciente va a progresar más rápido y hoy sabemos que el paciente que tiene C y toma alcohol, no importa la dosis, el que tome alcohol progresa más rápido. Los pacientes mayores de edad y los hombres mayores de 40 años progresan más rápido. Parece que el sexo femenino y los estrógenos y progestágenos tienen un factor protector que hace que progresen más lentamente y la coinfección o los pacientes con otras enfermedades como enfermedades del hierro, coinfectados o que tienen esteatosis, progresan mucho más rápido. ¿Por qué vale la pena tratarlos o por qué hay que buscar y tratar estos pacientes? Porque la hepatitis C es una causa de morbimortalidad muy importante en el mundo, disminuye la calidad de vida de los pacientes y se ha vuelto la principal indicación de trasplante hepático. Cuando ya llega con cirrosis en plan de trasplante, ya perdimos la tarea, ya perdimos el tiempo y este paciente ya muchas veces no lo podemos tratar y nos toca pensar en trasplante con el riesgo de reinfección posterior al trasplante, que lo hacen el 100% de los pacientes y 30% a 5 años ya están nuevamente cirróticos. Cuando la diagnosticamos y la tratamos en forma oportuna, prevenimos la progresión a cirrosis y la progresión a hepatocarcinoma. El tratamiento ha evolucionado, podríamos tardar toda la tarde aquí hablando de tratamiento más con lo que se nos viene. Arrancó, y es de las cosas que ha progresado en 20 años muchísimo, el interferón, que se usaba inicialmente en monoterapia con una mala respuesta. El gran paso en el 98, la adición de ribavirina al interferón, y en el 2000, con el advenimiento de los pegilados, que aumentó la respuesta global al 54%. Y actualmente, con los nuevos antivirales de acción directa, boceprevir y telaprevir, que estamos llegando a estos porcentajes de cura, con efectos adversos, teniendo que vigilar muy bien a los pacientes, elegirlos muy bien, porque hay casos de mortalidad ya asociados a estos nuevos tratamientos. En conclusión, la hepatitis B y C son un problema de salud pública en el mundo y en Colombia. Muchos de los pacientes no están detectados, muchos de los pacientes están avanzando en una enfermedad más a cirrosis y hepatocarcinoma y no lo sabemos. Está siendo la principal causa de trasplante hepático, son enfermedades indolentes que nos llevan a complicaciones. Y tamizar estos pacientes es importante porque encontrados oportunamente los podemos tratar y evitar esta progresión. El tamizaje idealmente lo debemos hacer sobre factores de riesgo. Esto es importante, ¿por qué? Porque esto debería hacerlo medicina general. Nosotros en nuestros centros vemos ya los pacientes con las complicaciones, ya en grados avanzados de enfermedad, y en medicina general es donde uno debería educar a las personas, que es cuando decía la doctora Rosario, el tamizaje de oportunidad, cuando entrevistan al paciente y con una pregunta ha sido transfundido, tamizarlo y pedirle sistemáticamente todas pruebas para hepatitis C y hepatitis B en los que tienen factores de riesgo.
Hoy hay terapias efectivas para las dos enfermedades con un alto porcentaje de cura en las dos, y esto nos puede evitar la progresión a cirrosis, hepatocarcinoma y trasplante hepático. No quiero despedirme sin invitarlos el próximo año al 7º curso de la asociación en Cartagena, marzo 1 y 2 del 2013, en el Hotel Las Américas, donde tendremos un panel de conferencistas de primer nivel y trataremos todos estos temas. Muchísimas gracias.